Hola a todos y todas. Este material que le entregamos busca entregarle lineamientos básicos para la investigación de casos y contactos de COVID-19 y está pensado fundamentalmente para apoyar la acción de los equipos de atención primaria de salud. Fue elaborado por el Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo con el fin de contribuir al enfrentamiento de esta pandemia. Mi nombre es Manuel Nájera y en este primer módulo les hablaré sobre aspectos generales del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19 que es causada por este virus. En esta primera parte, como contenido, veremos algunos antecedentes del virus y de la enfermedad, conversaremos sobre la historia natural de la enfermedad y sobre los signos y síntomas de la enfermedad por COVID-19. Como antecedentes generales, les voy a contar que la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que está causada por el coronavirus llamado SARS-CoV-2, que veremos más adelante. El nombre COVID-19 es una sigla que se compone de la sigla CO, que viene de corona, VI viene de virus, y la D de disease, por enfermedad en inglés, y 19 porque el año de descubrimiento es del año 2019. Los coronavirus son una gran familia de virus conocidos hace mucho tiempo que afectan al ser humano, además de distintas especies de mamíferos y aves, y tienen ese nombre porque si ustedes se fijan en la fotografía que está en esta diapositiva, la capa de receptores que tiene alrededor parece simular una corona cuando se toman fotos de microscopía electrónica. Los coronavirus causan distintos cuadros respiratorios, principalmente en humanos. Los coronavirus habituales causan cuadros respiratorios leves que se confunden con los resfríos comunes. Hay otro tipo de coronavirus que son un poco más intensos, que se han conocido en el último tiempo y que causan enfermedades más graves y vamos a ver más adelante. El coronavirus causante de la COVID-19 es el SARS-CoV-2. Su nombre proviene de la sigla SARS, que en inglés significa síndrome respiratorio agudo severo, y CoV, que es la disminución de coronavirus, y 2, porque hay un SARS-1, que es el que causó una enfermedad importante en China el año 2003, y una pequeña epidemia el año 2003. Lo que se sabe de este virus es que se originó probablemente en murciélagos, y de estos murciélagos saltó al ser humano a través de otra especie, es decir, saltó del murciélago a otra especie que se cree son los pangolinos, que es una especie de armadillo pequeño que se come en China, y de ese armadillo saltó al ser humano en los mercados de animales vivos de Wuhan. En la historia de la humanidad se han descubierto 3 coronavirus que han hecho esto directamente. El primero es el que les contaba yo en China el año 2003, el SARS, que también saltó de los murciélagos al ser humano y que afectó otra especie entre medio, la civeta, que es un pequeño roedor. Esa enfermedad era una enfermedad un poco menos contagiosa que esta, también provocaba un síndrome respiratorio agudo severo en las personas afectadas y su letalidad era mayor y fue controlada exitosamente. El otro coronavirus que ha saltado al ser humano es el famoso MERS. El nombre significa Middle East Respiratory Syndrome o síndrome respiratorio del Medio Oriente, que ha pasado de los murciélagos a los camellos y de los camellos a sus dueños y ha provocado pequeños brotes en el Medio Oriente. Afortunadamente este es un virus que tiene una baja capacidad de contagio entre personas, por lo tanto se ha controlado esos brotes de manera relativamente fácil. Y finalmente tenemos el SARS-CoV-2, que es el que nos está afectando actualmente, que fue descubierto por primera vez en China en diciembre de 2019. Ahora vamos a revisar la historia natural de la enfermedad por COVID-19. Y nos preguntamos entonces, ¿qué pasa cuando alguien se infecta por este virus? Lo primero es saber que no todas las personas expuestas a alguien enfermo desarrollarán la enfermedad. Esto es porque la probabilidad de enfermar depende de otras cosas, como el tiempo de contacto entre una persona enferma y una persona sana, la cercanía que mantuvieron de ese contacto, que sea menor a 1,5 metros de distancia, y también otras condiciones como la ventilación del lugar en donde se encuentra. Entre las personas que enferman nos interesa contestar varias preguntas. Estas son algunas relevantes que iremos revisando en este módulo.
¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad? Los veremos más adelante. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad en una persona que la padece? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto tiempo puede contagiar una persona? Esto es un dato relevante porque para la búsqueda de casos y contactos y para estimar los tiempos en que una persona debe permanecer en aislamiento o cuarentena, es relevante que conozcamos esta condición de la enfermedad. Y finalmente la pregunta es, ¿cuánto tiempo excretan el virus las personas enfermas al ambiente? La excreción se refiere a cómo las personas eliminan el virus hacia afuera de su organismo y por lo tanto pueden contagiar a otros. Vamos a hablar de los signos y síntomas de la enfermedad por COVID-19. Lo primero es reconocer que la enfermedad se puede presentar de distintas formas, es decir, agrupando distintos signos y síntomas e incluso a veces sin presentar ninguno. Cuando las personas se presentan sin ningún síntoma, pero tienen la enfermedad porque fueron diagnosticadas por un examen de PCR, las llamamos asintomáticas. Estas personas son personas de alto cuidado, dado que al una persona ser asintomática no percibe estar enferma y por lo tanto sigue haciendo su rutina habitual y por lo tanto tiene mayor probabilidad de infectar a otras personas. Por lo tanto son un grupo importante de reconocer y de aislar cuando tengamos el dato, aunque no se sientan mal. Se ha hablado en algunos estudios de que este número de personas puede llegar a ser entre el 20 y el 45% del total de personas infectadas en una comunidad. Existen otras personas que tienen enfermedad leve con muy pocos síntomas o síntomas que no le revierten mayor importancia a ellos. Estos cuadros son llamados oligosintomáticos y también son de cuidado, dado que esas personas también pueden contagiar a otros. Por lo tanto, también deben realizar el aislamiento, al igual que todo caso confirmado. Y finalmente sabemos que existen otras personas que hacen la enfermedad un poco más severa, que pueden requerir hospitalización y apoyo ventilatorio y de oxígeno para poder superarlo. Estos cuadros son cuadros moderados y graves y dan cuenta de alrededor del 20 a 15% del total de casos que se encuentran en una comunidad. Respecto a los síntomas, debemos recordar que se refieren a una medición objetiva de alguna producción de la enfermedad, como por ejemplo la temperatura. ¿No es cierto? Nosotros utilizamos un termómetro para medir la temperatura. Eso es una medición objetiva. También lo es la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca, que nosotros la medimos en las personas. Por otro lado están los síntomas, que son mediciones subjetivas, es decir, la persona nos relata cómo se siente durante la enfermedad. Como por ejemplo, alguien nos puede contar que se siente muy mal, muy cansada, con náuseas, con dolores musculares e incluso afiebrada. Aquí es relevante entonces reconocer que la fiebre puede ser tanto un signo como un síntoma, dependiendo cómo estemos recogiendo el dato. ¿Cuáles son los signos y síntomas comunes de la COVID-19 que se han reportado en enfermos de todo el mundo? Los principales son los que están listados en esta diapositiva: la tos, la fiebre, reconocida como una temperatura mayor a 37,2 grados Celsius, la cefalea, es decir, el dolor de cabeza, la sensación de cansancio intenso o fatiga, que es algo bien recurrente en los discursos de las personas afectadas, los dolores musculares o mialgias, el dolor de garganta, la pérdida del olfato y o del gusto y la dificultad para respirar. La pérdida del olfato y del gusto es un síntoma bastante frecuente, se ha observado últimamente y al parecer es bastante específico de la enfermedad por COVID-19. Si ustedes se fijan, los síntomas anteriores son comunes también a otras enfermedades respiratorias como la influenza, como una neumonía por una bacteria, incluso algunos resfríos más intensos. Por lo tanto, a veces puede ser difícil hacer la diferencia con otros cuadros. Hoy en día en Chile no están circulando otros virus en la comunidad que causen estos síntomas. Por lo tanto, una persona que se presenta con algunos de estos síntomas, lo más probable en nuestro país es que sea causado por el SARS-CoV-2 y que esté padeciendo una enfermedad de COVID-19. Para continuar con la descripción de la sintomatología y signología de la enfermedad COVID-19, acá vamos a revisar cuáles son los signos y síntomas que indican una enfermedad grave.
Son importantes de reconocer estos síntomas, dado que cuando uno hace el seguimiento de los casos que están aislados en sus casas, debe preguntar por la existencia de estos síntomas para saber si esa persona requiere ayuda inmediata que se pueda dirigir a su domicilio. Estos son que la fiebre suba sobre los 38 grados y se mantenga en el tiempo sobre 38, 38,5 grados. Es un síntoma de gravedad, un signo de gravedad, perdón. La sensación de ahogo de las personas. Nunca hay que minimizar la sensación de ahogo de las personas, especialmente en este cuadro. Que las personas refieran que están respirando muy rápido, o que ustedes al escucharlos por teléfono, cuando hablen con ellos, escuchen una respiración rápida y corta, de manera que se cansan como si se cansaran fácilmente, que les cuesta hablar. También que relaten el dolor al pecho al respirar, porque esto probablemente habla de que el pulmón está viéndose afectado y el dolor es producto de una inflamación en alguna parte del pulmón. Que la persona relate, o alguno de sus cercanos, si es que la persona no puede hablar, de que los labios se le ponen azules en algunos periodos de accesos de tos o cuando aumenta su actividad física. Que la persona relate también que despierta por ahogos. Es una condición de gravedad, porque quiere decir que hay una obstrucción o una limitación de la capacidad de entrada de oxígeno a los pulmones. Y algo que es más alterado, y es mucho más grave también, se ve en cuadros graves, es las personas que tienen un estado mental de confusión o un estado mental en que tienen una somnolencia intensificada, es decir, que los familiares relatan que cuesta despertar. Estos son indicaciones de gravedad y es un cuadro que requiere una atención inmediata y por lo tanto una derivación del servicio de urgencia a domicilio si es que está la posibilidad, y si no, una derivación de las personas del domicilio a un servicio de urgencia a la brevedad. Como resumen de este primer capítulo, ya supimos que la enfermedad por COVID-19, esta nueva enfermedad que azotó al mundo desde diciembre del año pasado, que partió en China, es causada por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Los coronavirus son virus que conocemos hace tiempo y que están presentes en distintos mamíferos y otros animales, y aves principalmente. Sabemos ya que el SARS-CoV-2 es un coronavirus que saltó de los murciélagos a un intermediario, y de ese intermediario, el pangolino, a ser humano. Y luego lo que desarrolló fue la habilidad de transmitirse entre las personas. Esto fue en diciembre del año 2019. Las personas que se ven enfrentadas a la infección por coronavirus presentan distintos signos y síntomas, como pueden ser la fiebre, la tos, el dolor de garganta, los dolores musculares, la pérdida del olfato y la dificultad para respirar, entre otros que revisamos previamente. Existen también dentro de estos síntomas algunos que avisan de una gravedad de la enfermedad y que requieren atención inmediata, como son la fiebre alta y mantenida, el dolor en el pecho, especialmente al respirar, los labios azules o morados, la respiración rápida y entrecortada, la dificultad para conversar, la sensación de ahogo y un estado mental alterado, relatado por terceros. Finalmente, es importante recordar que dentro del espectro de la enfermedad hay personas que hacen enfermedad grave, hay personas que hacen una enfermedad moderada a leve, que no requiere hospitalización, y hay personas que hacen una enfermedad asintomática. Estos son quienes no presentan síntomas. Todas las personas que hacen la enfermedad y que tienen demostración de estar infectadas por un examen de PCR o por un cuadro clínico compatible, deben cumplir la indicación del aislamiento por los días que le indique la autoridad sanitaria, que en este caso es la labor que pueden ejercer ustedes. Por lo tanto, es muy relevante recordar, los asintomáticos también pueden contagiar y por lo tanto también deben ser aislados.